Dicen que el miedo es solo una ilusión, hasta que se vuelve real. Esta noche descubrirás que hay cosas que no deberían ser vistas, voces que no deberían ser escuchadas y secretos que jamás deberían ser revelados. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque aquí es donde comienzan todas tus pesadillas. Vivo en una aldea rural de Galicia, donde no pasa casi nada interesante. Pero hoy fue diferente. Por la mañana salí a caminar y me encontré con una anciana. Aquí es raro ver a alguien que no conozcas, y más si es una mujer tan mayor. Venía de frente y su mirada, no sé, era como si me atravesara. Cuando llegó a mi lado, levantó la mano y me pidió que me detuviera. Lo hice, un poco desconcertado, y le pregunté si necesitaba algo. No dijo nada al principio, solo me acarició la cara con una mano fría y temblorosa. Me aparté en seco, era demasiado raro. Sin decir nada más, me alejé rápido. Llegué al bar del pueblo y pregunté por ella, pero nadie sabía nada. Bueno, eso dijeron, aunque noté cómo evitaban mirarme a los ojos, como si supieran algo y no quisieran decírmelo. Más tarde, ya en casa, escuché un ruido en el jardín. Al mirar por la ventana, vi algo que me dejó helado. Un montón de flores, todas de colores distintos, dispuestas de una forma extraña justo frente a mi puerta. Llamé a la policía de inmediato. Tardaron 20 minutos en llegar, y cuando les conté lo que había pasado, me dijeron que seguramente no tenía nada que ver con la anciana. Aún así, me dijeron que les avisara si veía algo más. El día pasó tranquilo. Me distraje con el trabajo, cené y me puse a ver la tele. Pero cuando ya era de noche, oí ruidos otra vez. Me asomé a la ventana y ahí estaba, una figura. Estaba parada al borde del camino, entre dos farolas. No se movía, solo miraba hacia mi casa. Me quedé observándola como media hora, pero no hizo ni el más mínimo gesto. Era como una sombra que respiraba. Volví a llamar a la policía, pero para cuando llegaron, esa cosa ya no estaba. Parecía que se la había tragado la tierra. Los agentes, obviamente, no me creyeron. Me pidieron que no los llamara otra vez, a menos que estuviera seguro de que pasaba algo. 5 minutos después de que se fueran, la figura volvió. Esa noche apenas dormí. Me despertaba cada poco para mirar por la ventana y siempre estaba ahí, inmóvil, vigilándome. Hoy, al amanecer, todo parecía normal. Decidí salir y contárselo a un vecino. Cuando llegué a su casa, ya me estaba esperando en la puerta. Parecía alterado, algo que nunca había visto en él. Me hizo unas preguntas rápidas sobre la anciana y la figura, pero en cuanto le contesté, cerró la puerta de golpe, se subió a su coche lleno de maletas y se fue. Antes de arrancar, bajó la ventanilla y me dijo: «Vete a casa de algún familiar, no te quedes aquí». Su cara estaba llena de miedo. Ahora estoy en mi casa, pensando en qué hacer. Por un lado, podría irme, pero algo me dice que todo esto me va a seguir a donde vaya. Hoy decidí bajar de nuevo al pueblo. Algo dentro de mí me decía que tenía que saber más, aunque, sinceramente, no estaba seguro de qué esperaba encontrar. El bar estaba cerrado. No cerrado porque es temprano, no. Cerrado con candado, persianas bajadas. Parecía abandonado. Todo el pueblo estaba desierto. Las casas estaban cerradas y las calles vacías. Sentía que algo me observaba desde todas partes y desde ninguna. El sol empezó a bajar y me pareció prudente regresar a casa. Me encerré, preparé algo de cenar y traté de distraerme viendo la tele. Todo estaba tranquilo, o eso quería creer. A las 3 de la madrugada me despertó un golpe en la puerta. Mi habitación está en el piso de arriba, así que antes de bajar me asomé por la ventana. Y ahí estaba otra vez esa figura.
Esta vez estaba un poco más cerca, justo bajo una farola. Pude verla mejor, alta, casi desproporcionada, con una túnica negra que le cubría el cuerpo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como si estuvieran hechos de luz propia. Me miraba fijo, no parpadeaba. Intenté llamar a la policía, pero esta vez nadie contestó, ni siquiera emergencias. Mi móvil empezó a fallar y la señal desapareció por completo. Entré en pánico y revisé las noticias, pero no había actualizaciones desde hacía más de un día. ¿Qué estaba pasando? Pasé el resto de la noche observándola desde la ventana. En algún momento me quedé dormido porque me despertó la luz del día. La figura ya no estaba. Decidí ir al cuartel de policía en la ciudad. Quería respuestas, pero lo que encontré al llegar fue aún más aterrador. La ciudad, que normalmente está llena de gente, estaba desierta. Ni un alma. Calles vacías, tiendas cerradas, coches abandonados. Todo estaba en un extraño silencio, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Intenté llamar a alguien, pero mi teléfono seguía sin funcionar. Tampoco había señal de televisión, solo cartas de ajuste en todos los canales. Internet aún iba, pero los portales de noticias llevaban sin actualizarse más de 24 horas. La última noche en mi casa, alguien volvió a tocar la puerta. Ya no pude más. Abrí. No había nadie, pero en el suelo había una tarjeta con un mensaje. Ha llegado. Ese mensaje me dio escalofríos. ¿Qué había llegado? ¿Qué significaba todo esto? No soportaba quedarme en casa ni un segundo más. Me subí al coche y conduje hacia la ciudad, pero el trayecto fue surrealista. La carretera estaba completamente vacía. Normalmente hay tráfico, incluso en las horas más tranquilas, pero esta vez no vi a nadie, ni un solo coche, ni una persona. Cuando llegué a la ciudad, todo seguía igual. Calles vacías, negocios cerrados. Estuve horas recorriendo la zona, pero no encontré a nadie. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza, encontré una casa con la puerta abierta. Entré. Parecía que la habían abandonado deprisa. Había platos en la mesa, ropa tirada por el suelo. Me quedé allí esa noche, pensando que al menos no estaría tan expuesto como en mi casa. Pero, como si fuera un maldito reloj, a la 1 de la madrugada alguien llamó a la puerta. Me asomé por la ventana y era ella otra vez. Esa figura estaba más cerca esta vez. Cerré las persianas y aseguré la puerta, pero el miedo me paralizaba. Pasé la noche en vela, escuchando pasos en la calle. Por la mañana, como siempre, ya no estaba. Pero esta vez tomé una decisión. Si la volvía a ver, la confrontaría. Esa noche decidí quedarme en el coche. Algo dentro de mí me decía que debía enfrentar a la figura. No sé si fue valentía o desesperación, pero estaba decidido. Apenas cayó la noche, ahí estaba, como si hubiera estado esperando. Esta vez no se quedó en la distancia. Comenzó a acercarse lentamente. Cada paso resonaba en el silencio, y aunque parecía moverse despacio, la distancia entre nosotros desaparecía demasiado rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me bajé del coche. La figura era imponente. Debía medir más de 3 metros, y su túnica negra parecía ondear a pesar de que no había viento. Su rostro era un vacío, salvo por esos ojos brillantes que parecían atravesarme. ¿Qué eres?, pregunté, aunque mi voz apenas salió como un susurro. Se quedó en silencio por un momento, pero luego habló. Su voz era grave, profunda, y resonaba dentro de mi cabeza más que en mis oídos. Ya lo sabes, este lugar no es tu mundo, es un reflejo, un eco. Estás atrapado entre lo que fue y lo que será. No entendí nada.
Le exigí respuestas, le grité que quería saber qué estaba pasando. Entonces dio un paso más hacia mí y el aire se volvió pesado, como si cada molécula a mi alrededor estuviera siendo comprimida. Moriste, y como muchos otros, no lo aceptas. Por eso estás aquí. Sus palabras me golpearon como un mazazo. ¿Muerto? ¿Yo? Le pedí pruebas, algo que confirmara lo que decía, pero su respuesta fue tan enigmática como todo lo demás. La memoria de tu muerte está bloqueada. Es el precio de estar aquí. Aún no estás listo para recordarlo. Mi mente comenzó a girar en círculos. ¿Cómo había muerto? ¿Por qué no lo recordaba? ¿Era esto algún tipo de castigo? ¿Y qué se supone que haga ahora? Le pregunté, casi suplicando. Esperar, reflexionar. Este lugar no es un castigo, es un proceso. Cuando estés listo pasarás al siguiente plano. De repente todo a mi alrededor comenzó a cambiar. La figura se desvaneció y la ciudad que había conocido se desdibujó como si estuviera siendo borrada de un lienzo. Lo que quedó fue un paisaje infinito, vacío, cubierto por un cielo oscuro, sin estrellas. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Caminé y caminé, sin rumbo, hasta que algo apareció en la distancia. Una puerta solitaria, de madera antigua, en medio de la nada. Me acerqué. La puerta no tenía pomo, pero cuando llegué, se abrió sola. Al otro lado, no había nada más que oscuridad. Entonces escuché la voz de la figura, aunque ya no estaba cerca. Cruzar es tu decisión, pero recuerda, una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Me quedé allí, mirando esa oscuridad que parecía invitarme y rechazarme al mismo tiempo. Por un momento, me quedé paralizado frente a la puerta. La oscuridad del otro lado parecía viva, como si me estuviera esperando con ansias, pero también había algo en ella, una sensación que no podía explicar, como si al cruzar, todas las respuestas estuvieran al alcance. Di un paso al frente. El suelo bajo mis pies desapareció al instante y caí en un vacío sin fin. No sentía miedo, sino una extraña calma, como si esta caída fuera el preludio de algo importante. De repente, la oscuridad comenzó a llenarse de murmullos, susurros que me llamaban por mi nombre. Caí en un suelo frío y húmedo. Al levantarme, me di cuenta de que estaba en una habitación oscura, iluminada solo por un parpadeante candelabro que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de espejos, pero los reflejos no eran normales. No mostraban mi imagen, sino escenas de mi vida. Ahí estaba yo, de niño, corriendo por el jardín de mis padres. En otro espejo, me veía adolescente, discutiendo con mi mejor amigo. Pero los reflejos más perturbadores eran los que mostraban momentos que no recordaba. Yo en un hospital, conectado a máquinas, rodeado de rostros familiares llorando. «Esos son tus últimos momentos», dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los espejos comenzaron a temblar, como si algo detrás de ellos quisiera salir. Uno a uno, se rompieron, dejando un camino de vidrios destrozados que conducía a otra puerta, mucho más pequeña que la anterior. «Cruza», dijo la voz otra vez, esta vez más cerca, casi susurrándome al oído. No tenía opciones. Avancé con cautela, el crujir de los vidrios bajo mis pies resonando en la sala vacía. Al abrir la puerta, me encontré en un campo lleno de niebla. Un árbol solitario se alzaba en el centro, y debajo de él estaba la anciana que había visto aquel día en el pueblo. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa que no tenía ni rastro de calidez. «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de mantener la compostura. «Soy tu guía. Te llevo al final de este viaje». «¿El final? ¿Es esto el más allá?».
Ella negó con la cabeza. No del todo. Aún tienes una decisión que tomar. De repente, el árbol se dividió en dos caminos. Uno llevaba a un bosque oscuro, denso y aparentemente interminable. El otro conducía a un lago cristalino, donde el agua reflejaba un cielo lleno de estrellas que no había visto en este extraño mundo. Un camino es el regreso, dijo la anciana. El otro es el descanso eterno. ¿Regreso a la vida? Ella asintió. Pero el precio es alto. Lo que has aprendido aquí no puede olvidarse. Lo llevarás contigo como una sombra, y siempre sabrás que este lugar te espera. Mis pensamientos eran un torbellino. El bosque me parecía aterrador, pero tentador, como una oportunidad de arreglar todo lo que dejé atrás. El lago, en cambio, irradiaba paz, una tentación de dejar todo el dolor atrás y descansar. Decide, dijo la anciana, y con un gesto de su mano, desapareció, dejando solo los dos caminos frente a mí. Si llegaste hasta aquí, felicidades, eres más valiente de lo que crees, pero esto es solo el principio. Hay muchas más historias escalofriantes esperándote. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna. Y si este video logró ponerte los pelos de punta, déjanos un like. Quién sabe, tal vez así puedas mantener alejadas las pesadillas. Por ahora.